Vamos a iniciar porque ya se nos hizo un poquito tarde. La semana pasada empezamos a ver, ¿verdad?, qué es la iglesia bíblicamente y vimos, ¿verdad?, lo que fueron la primera y la segunda hoja, ¿verdad? Primera y segunda hoja. Y estuvimos, ¿verdad?, hablando precisamente en que tenemos muy distorsionada lo que es el entendimiento, ¿verdad?, de lo que es la iglesia y cómo es que nosotros, si no entendemos bíblicamente lo que somos, entonces cómo podemos funcionar como iglesia, cómo podemos funcionar como cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuáles fueron algunas definiciones que utilizamos la semana pasada? Ok, la iglesia es un imperio, un reino. También dijimos que es qué, ¿se acuerdan? Una familia. Una familia, sí, servidora. Dijimos también, amados, que era el cuerpo de Cristo. Estas definiciones son bíblicas, ¿verdad? Las estuvimos viendo la semana pasada. La iglesia es la asamblea o los llamados fuera. Y empezamos, ¿verdad?, a notar cómo la palabra de Dios nos va enseñando que en realidad la realidad bíblica es más allá que un grupo de personas, una denominación, una congregación, un movimiento, ¿verdad? Hay dos sillas ahí atrás, sí. Aquí hay otras. Se me hace que van a necesitar más sillas. ¿Sí? Ok, thank you. Acá hay otras dos. Muy bien. Adelante, adelante. Estuvimos abundando, amados, en muchas de las citas, ¿verdad?, que la palabra nos refleja en cuanto a lo que el Señor quiere que entendamos como lo que es la iglesia. Y inclusive nos quedamos 1 Pedro capítulo 2, verso 9, al final de la segunda hoja, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, donde dice la iglesia es una familia servidora, ¿verdad? Y dijimos que en realidad, amados, el propósito por el cual la iglesia fue establecida por Cristo es para que en ella se pueda encontrar el reino de Dios, ¿verdad? El imperio de Dios en la tierra. Y estuvimos hablando mucho acerca también de la iglesia local, ¿se acuerdan? La iglesia local, ¿verdad?, conforma a la iglesia mundial. Y la iglesia mundial está conformada por la iglesia local. Si no hay iglesia o congregaciones localmente, no hay iglesias mundialmente. Pero porque el Señor estableció iglesias localmente, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la iglesia local, que en este caso es ahorita, ¿verdad?, en la ciudad de Bronzeville. ¿Para qué, amados? Y 1 Pedro 2:9 nos dice, pues ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de quién, de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz. Entonces el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, estuvo diciéndole a su pueblo, a su iglesia, a los que son suyos, a los que Él escogió, a los que Él llamó a su cuerpo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y quiso Él llenar nuestra mente, amados, de su verdad y que entendiéramos que no se trata nada más de un grupo de personas que creemos lo mismo
que queremos cantar, que queremos escuchar la palabra, sino que realmente somos una familia servidora. Hemos sido llamados con un propósito. Y el propósito es anunciar, predicar, hablar, vivir, dejar ver las virtudes de Cristo en nosotros. Y amados, prácticamente el Señor Jesús le concedió toda la autoridad y el poder a la iglesia que tú y yo no tenemos como cristianos individuales. Y dijimos que al Señor no le gustan los solovinos, ¿verdad? No les gustan los que andan solos. ¿Por qué? Porque precisamente, amados, alguien que anda solo, alguien que se cree la autoridad, ¿verdad?, suprema en una iglesia, alguien que se dice yo aquí, yo establecí la iglesia y yo la fundé y entonces yo soy el líder y pues entonces ustedes tienen que sujetarse a mí. La pregunta es entonces, ¿él a quién se sujeta? Si una persona como individuo no se sujeta a Cristo por medio de la palabra, entonces no hay por qué sujetarnos a Él. Sujetarnos quiere decir, hermanos, obedecer, ¿verdad? Un hombre que no obedece la palabra, hermanos, no tiene la autoridad que la misma palabra le da. Aquí es donde, si yo formo parte de la iglesia, entonces el Señor le da la autoridad ¿a quién? A la iglesia, a todos nosotros. No se la da nada más a unas personas. Después vamos a hablar un poco de lo que es el liderazgo de servicio en la iglesia. Fíjense cómo les dije, liderazgo de servicio, no liderazgo de autoridad, ¿verdad?, y de ser dueños, sino somos servidores, somos esclavos del Señor. No somos dueños, ¿verdad?, los líderes o predicadores o ancianos o pastores. Jesús le concede la autoridad a la iglesia y, amados, tú no tienes autoridad si no formas parte de la iglesia. Así de simple. ¿Por qué? Porque somos muy dados, amados, a menospreciar a los demás. Si alguien no piensa como yo, si alguien no hace como yo hago, si alguien no cumple el nivel de pureza o de santidad que yo creo que deben tener los demás, entonces los vemos como ¿qué? Como menos. Y me pongo yo sobre esa persona. Y cuando empiezo yo a despreciar a los demás, hermanos, porque pues los demás no me llegan a mí, muy comúnmente ¿qué pasa? Entonces me salgo de la iglesia y empiezo a formar ¿qué? Mi propia iglesia, mis propias reuniones. ¿Por qué? Porque todos los demás están mal. Todos los demás están mal. Yo sé que hay en ocasiones, hermanos, que si el que predica y enseña mal, pues sí, todos van a estar ¿qué? Mal. Pero hay muchas veces que el que predica y enseña no está mal. Porque si se predica la palabra, pues la palabra no está mal. Es por eso que podemos tener seguridad. Si usted predica la palabra, usted puede estar seguro que usted está compartiendo la verdad. Pero si usted le cambia poquito, cuidado. Por eso es mejor, hermanos, permanecer en la palabra del Señor. Entonces aquí es donde esto nos afecta, hermanos, directamente en lo que es la iglesia local y lo que significa ser miembro de ella. Si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, amados, localmente, entonces el Señor te da autoridad. Y aquí vamos a entender la autoridad ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel. O sea, no es autoridad de andar, ¿verdad?, tumbando gente y haciendo y deshaciendo cosas en los cielos y en la tierra, atando y desatando. No se trata de esa autoridad. En realidad, hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, acuérdate lo que el apóstol Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es a los que se pierden. Si tú no formas parte del cuerpo de Cristo, si tú no estás sujeto, ¿verdad?, a lo que el Señor estableció como su familia, como su reino, como su imperio, entonces ¿a quién te sometes? ¿A quién obedeces? A tu pastor. Pero si tu pastor está fuera del imperio, si está fuera de la palabra, entonces ¿a quién te sujetas? Al hombre. Y si te sujetas al hombre, hermanos, el hombre está mal, está equivocado. Esto debería ayudarnos, hermanos, a no menospreciar y no minorizar a la iglesia, a la congregación local. Yo sé, amados,
En el cuerpo de Cristo, en este cuerpo de Cristo y en todos los cuerpos de Cristo, me estoy refiriendo a las iglesias locales, hay puros pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos. Ok. ¿Qué esperas de un pecador? ¿Perfección? No. Pero de un pecador no puedes esperar perfección, hermanos. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros como cuerpo? Misericordia, amor, unos con otros. Cuando tu sonsa mano le pega a tu pobre dedito con un martillo, es el mismo cuerpo. ¿Qué pasa? Te cortas el dedo y le dices, dedo sonso, ¿para qué te dejas pegar? No, ¿qué hace, hermanos, todo el cuerpo? Primero te metes el dedo a la boca, ¿verdad? ¡Ay! ¿Por qué en el cuerpo de Cristo no pasa eso? Miren, vuelvo a lo mismo. Cuando tú entiendes que el cuerpo de Cristo es realmente el cuerpo de Cristo, que realmente es una institución, o sea, es algo que Dios estableció, que realmente es una familia que Dios estableció, realmente es un reino, realmente es una asamblea. Cuando te das cuenta que no es que el pastor empezó la iglesia, que no es que el movimiento empezó la iglesia, cuando tú te das cuenta que Cristo está aquí y que todos somos Cristo, porque Cristo está en cada uno de nosotros, empiezas a aprender a no despreciar a la iglesia, a los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, alguien te va a hacer una mala cara aquí. Alguien te va a hacer un mal comentario. ¿Sí o no? ¿Sí? A lo mejor no te va a gustar la manera, una actitud que alguien te trató. A lo mejor no te va a gustar lo que alguien te dijo o cómo te lo dijo. ¿Qué es lo más común para las personas? Y eso que son hermanitos. Y vámonos para afuera. Eso es lo más sencillo del mundo. Pero cuando Dios te puso a formar parte de su cuerpo en algún lugar, tienes que pensar, el cuerpo de Cristo está lleno de pecadores arrepentidos, que confiesan sus pecados y que están luchando por agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte de un cuerpo, hermanos, que no es perfecto, lo vamos a hacer cuando el Señor venga. Y la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día en que Él venga. Pero cuando entiendes que el cuerpo de Cristo, hermanos, estamos enfermos, pero entonces hay misericordia y amor entre nosotros, en lugar de juicio, de abandono, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que entender, no huyas, no corras, no te alejes cuando tienes un problema con tu hermano, con tu hermana, con tu siervo, ¿verdad? No huyas de la iglesia. Con amor, dice la palabra de Dios, si tienes algo contra tu hermano contra ti, ve y trátalo. Dice, ve y trátalo. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo, hermanos, entendamos eso. Y si el Señor estableció esto, ¿verdad? Entonces esto me ayuda a entender, bueno, si yo no soy perfecto, si yo como parte del cuerpo no soy perfecto, mis hermanos no lo son. Van a necesitar también, ¿verdad?, mi misericordia. Amados, todos nosotros hemos estado pensando que la iglesia y que la membresía, ¿verdad?, son una cosa cuando en realidad son otra. Muchos hemos pues categorizado a la iglesia como un negocio, como un club, como ¿cómo más lo hemos visto? ¿Cómo lo ve la gente la iglesia? Lo que Javier está pensando es Homero. Porque a mí tampoco un grupo de personas que se creen especiales, no sé, una asociación, un negocio, una comunidad. Pues prácticamente, amados, esto es lo que muchos de nosotros y muchos los que de afuera piensan acerca de la iglesia. Pero vamos a la página, ¿verdad?, número 3, o ¿verdad?, donde estamos en
las letritas azules donde dice ilustración. Mira, imagínate si miras a tus padres, a tu esposa, a tus hijos como un negocio, como un club. De repente viene el Señor, te dice, no son un negocio, tu familia no es un negocio, tu familia no es un club, tu familia no es una comunidad, tu familia no es una pandilla. En realidad, tu familia es un cuerpo, son uno solo, forman parte, están enlazados. Aunque son diferentes personas, están enlazados en una misma, en un mismo amor, en un mismo sentir. Y aquí es donde la falsa visión que hemos tenido acerca de la iglesia, hermanos, ha traído consecuencias. Como te digo, como no entendemos lo que es la iglesia, y lo estuvimos viendo la semana pasada, va a estar ahí en el YouTube el video de la semana pasada para los que no vinieron, porque es bien importante que entiendan la introducción, lo que ya vimos, si no, no van a entender. Cuando yo no entiendo lo que es la iglesia, entonces menosprecio, o sea, no le doy tanta importancia a las reuniones, a la visitación, al estudio de la palabra, a la consejería, al servicio unos con otros, al involucrarse exactamente. No le doy importancia o mucha importancia a involucrarme. Al cabo ya hay muchos hermanos que ahí ayudan. Yo nomás sobro, ¿sí? Yo sobro ahí, ¿verdad? No encajo. No, hermanos, es que el Señor quiere que encajes. El Señor quiere que te involucres. Sí, sí, o sea, el Señor quiere que te hagas parte de su cuerpo. No te trajo para que nada más andes colgando, ¿verdad? Sin ninguna función. Un hábito, un rito de decir, ¿verdad? Vamos los domingos a misa. No es vamos los domingos a misa, hermanos. No es vamos los domingos al culto. Es realmente entender a lo que voy por lo que soy. Como soy parte del cuerpo de Cristo, el Señor me ha puesto en ese lugar, el Señor me va a edificar, el Señor va a hacer que yo edifique a otros. Mira, algo, no sé si tú te has puesto a pensar, que yo creo que a lo mejor no, pero por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando el cuerpo se duele, todos se duelen. Pero también que cuando dos o tres, dice, como una cuerda, ¿verdad? Nos unimos, dice que hay más fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo ahorita que lo que está viviendo nuestro hermano Javier, ¿verdad? Gracias a que varios de ustedes se han dispuesto, amados, a visitarlo, a hablarle, a ayudarle económicamente, la iglesia ha crecido. ¿Por qué se los digo? Porque las reuniones han crecido. Y yo no he hecho nada diferente. Yo no he ido a tocar puertas, no hemos hecho un concierto aquí afuera, o salí en la radio, o salí en la televisión, o no sé, ¿verdad? Promocionarnos en la pulga. No hemos hecho nada de promoción. Pero cuando la iglesia empieza a cumplir su función, dice el Señor, miren cuán bueno, cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová. Ok, bendición y vida eterna. Entonces, cuando vamos entendiendo lo que somos y empezamos a funcionar como lo que somos, entonces empieza a haber más resultados. Exactamente, sin hacer algo que el hombre les diga. Hermanos, vamos a hacernos playeras de la iglesia y vamos a hacer, ¿verdad? Tiras de agua, no, ¿cómo se dice? Etiquetas en el agua para ponérsela y vamos a ir a repartir y vamos a ir para promocionar la iglesia. No, hermanos. No se necesita ninguna idea de hombre para que la iglesia se edifique y crezca, sino se necesita entender lo que la iglesia es y lo que necesita hacer y para qué el Señor la estableció. Y cuando empiezas a funcionar como iglesia, entonces las cosas empiezan a avanzar. Empiezan a avanzar. Acuérdate de esto. La iglesia se conforma, o sea, está formada por familias. Y las familias están formadas por individuos. Ok. La iglesia está formada por familias y las familias por individuos. Si tú como individuo, hermanos,
Si tú como individuo no haces la voluntad de Dios, entonces como familias no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y si las familias no están haciendo la voluntad de Dios, ¿la iglesia qué? Ok, pero si tú como individuo haces la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces como familias vamos a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, y entonces como consecuencia la iglesia, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que tenemos que entender. No es nada más el liderazgo, ¿verdad?, el que hace que la iglesia se avance. Es la misma iglesia la que hace que la iglesia crezca, avance, se edifique. La misma iglesia, todos nosotros, todos, no unos cuantos, no los maestros de la escuela dominical y los ancianos y el pastor, no, amados. Esos son simplemente dones que el Señor ha dado para que, si vamos a Efesios capítulo 4 versos 11 en adelante, dice, para ayudarnos a todos a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús hasta que lleguemos a la estatura y la medida de Cristo, todos. Pero en realidad, hermanos, se trata de los individuos, de las familias. Entonces, cuando hemos tenido esta falsa idea de lo que es la iglesia, hermanos, los cristianos piensan que es correcto asistir a una iglesia sin unirse a ella. O sea, se cuenta de decir, no, yo voy a la iglesia, pero no me voy a hacer miembro porque no me quiero involucrar, no quiero empezar a que me pidan y empezar a trabajar ahí y luego que me digan que si yo ayudo acá y ayudo allá, pero yo voy a asistir. O sea, asisto, pero no, ¿qué? No soy miembro. O los cristianos piensan que se pueden separar del bautismo de la unión de la iglesia, o sea, es decir, yo me reúno y yo formo parte de la iglesia, aunque no cumpla lo que me pide, ¿verdad?, la misma iglesia. Por ejemplo, vamos a ir más adelante, vamos a estar viendo un requisito bíblico, hermanos. Vuelvo a repetir, esto no es de aquí de la iglesia ni nada, y yo puedo sentarme contigo y vamos a abrir la palabra, y si tú quieres también defender tu punto de vista, no puedes pertenecer a la iglesia del Señor si no estás bautizado en agua sumergido. Esa es la posición bíblica, ¿sí? Eso es lo que muchos dicen, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, pues yo ya le pedí a Cristo que entrara, ¿en dónde? Yo soy parte de su iglesia. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Que nada más le pidas que entres a tu corazón y ya eres parte de su cuerpo. Los cristianos, amados, piensan, ¿verdad?, o participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Yo tengo una posición aquí. Ya ven lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? El Señor nos invita a la mesa. Y aquí vamos a hablar, y es lo bueno. Y pueden preguntar, hermano, ¿por qué cantamos cuando nos reunimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué oramos así como en grupitos? ¿Por qué tomamos la cena? O sea, ¿por qué? Pues aquí es donde vamos a contestar muchas preguntas. Los cristianos, hermanos, no integran, o sea, no enlazan lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con lo que hacen los domingos junto con otros. O sea, por ejemplo, aquí son mis hermanos los días que yo vengo, pero allá afuera ni sé, ¿verdad? Ni sé si necesitan algo, ni sé si están enfermos, no sé si necesitan ayuda. Pues es decir, si somos una familia, hermanos, debemos procurarnos. Una cosa que hicimos hace como 4 años atrás, no sé si se acuerdan, bueno, muy poquitos, la mayoría no estaban en ese tiempo. Hice una cajita de madera y compré unos, como los palitos de paleta ese de hielo, así gruesos. Y les dije, vamos a estar invitándonos como iglesia a nuestros hogares. O sea, decir, yo invito a la hermana Leti a mi casa, ¿verdad?, esta semana. ¿Para qué? Para conocernos. Y entonces, si usted invitó a alguien esta semana, cuando venga a la iglesia va a agarrar un palito de esos de paleta y lo va a poner adentro de la cajita de madera. Y así vamos a saber cuántos de nosotros nos estamos reuniendo entre semana unos con otros. No precisamente para cantar y eso, sino simplemente, hermanos, para tomar café, una cena y conocernos.
¿Y qué creen que pasó? ¿Creen que se llenó esa cajita de madera? No, unos cuantos. Me acuerdo, la que puso más palillos ahí fue Mari Olivas. No sé si porque iba mucho a la casa de Nerio, porque Nerio iba mucho a su casa, pero porque en ese tiempo era cuando se andaban conociendo. Yo me acuerdo muy bien, digo, pues yo hice eso por un mes y medio. Dije, a ver, vamos a ver cuántos. Y eran muy, muy poquitos. Creemos que el ser iglesia es nada más ver a los hermanos el domingo. Y fuera de la iglesia no involucrarme, ¿verdad? Los cristianos piensan, hermanos, que no hay nada malo en faltar a las reuniones para satisfacer deseos propios. Acuérdese lo que le dije la semana pasada. Si usted puede venir, pero no viene, entonces hay algo mal. Hay algo malo. Si puede venir y no viene, algo no está checando, ¿verdad? En el corazón o en la mente. Porque se supone que somos el cuerpo de Cristo y anhelamos al Señor y anhelamos vernos y anhelamos edificarnos juntos. Si usted no puede y no viene, no hay problema. O sea, no se va a ir al infierno por no asistir porque no puede venir. Pero cuando podemos, amados, sí, sí se puede. Por eso dije y recalco otra vez, si yo puedo pero no quiero venir, no venís. Y ahora quieres y le batallas, pero aquí estás. Gloria a Dios. Todo depende del corazón, hermanos. La disposición, exactamente. Dios nunca anda buscando hombres y mujeres capaces, busca hombres y mujeres dispuestos. ¿Sí? Porque Él después los capacita con su poder. Entonces aquí no es de que Dios escoja, ¿verdad?, al más capaz para predicar, al más capaz para visitar, para servir. No, Dios está buscando disposición. ¿Cómo podemos mostrar disposición a Dios? Precisamente, hermanos, reuniéndonos, sirviéndonos, visitándonos, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, toman decisiones importantes de su vida, como trasladarse, o sea, irse a vivir a otro lado, aceptar un ascenso laboral, escoger pareja sin considerar los efectos que traerá la familia de la iglesia. Fíjate, yo nunca me había puesto a pensar esto cuando estoy estudiando. Siempre, ¿verdad?, somos como que, bueno, pues miren, ya me cambié de trabajo, ya voy a tener un puesto más alto, pues bueno, pastor, gusto en conocerlos, la iglesia, los hermanos, me voy para Atlanta, ¿verdad? Oye, y consultaste con el Señor. El Señor te dio un ministerio en este lugar. El Señor te puso a servir aquí, pero consultaste con Él el moverte, trasladarte. Porque otra vez, fíjense, como yo creo que la membresía de la iglesia no existe y como la iglesia es mundial, ¿verdad? Una cosa diferente es que el Señor te mueva, hermanos. El Señor siempre mueve personas, familias. Pero otra cosa es que tú te muevas sin pensar, ¿verdad? Es como si de repente a mí, hermanos, alguien me dice, oye, pues ya se jubiló el pastor no sé dónde, acá, ¿verdad? En California, ¿cómo es? San Bernardino, allá donde está bien bonito, ¿verdad, hermanos? Y allá pagamos 200,000 al año, ¿no te vienes? Déjame le digo al Señor, dijo que sí. Y ya nomás les digo, hermanos, con permiso, Dios les bendiga, ya estuve aquí 10 años, nos vemos. Pensé en el cuerpo de Cristo, pensé en el Señor, pensé en su propósito, no, pensé en mi ¿qué? En mi conveniencia, ¿verdad? Muchas veces no tomamos a la iglesia, hermanos, como nuestra familia. Y no nos importa si pues abandonamos, ¿verdad?, un ministerio o algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Exactamente. Los cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin considerar algunos factores como la distancia o el costo, ¿verdad? Miren, a mí me ha sucedido mucho esto. Pastor, ore porque quiero cambiar de trabajo, porque no, hombre, que esto y que el otro, y que no alcance, y que sí, que sí, que no, está bueno. Ahí estamos, ¿verdad? De repente le ofrecen un trabajo y luego viene, me dice,
Pastor, ya tengo trabajo. No, hombre, gracias a Dios. No, me van a pagar mucho más y todo. Nada más que no va a poder venir los domingos. Ese es el único inconveniente. Pero cuando pueda, vengo. Entonces dices tú, espérate, Dios te dio ese trabajo para que faltes a las reuniones. No, hombre, pastor, ¿sabe que me moví allá a McAllen? Pero pues voy a tratar de seguir viniendo a la iglesia. Sé realista, hermanos, vas a venir dos veces y después ¿qué? Ya no vienes. Amados, los cristianos no se dan cuenta que tienen una parte de responsabilidad en el bienestar espiritual, tanto como en el sustento físico por otros miembros de la congregación, incluyendo misioneros, incluyendo ministerios. Lo que tú das, al menos en esta iglesia, se usa no nada más para nosotros, hermanos. Hay 9 misiones que la iglesia soporta. El año pasado, el 2022, dimos a misiones $44,000. La iglesia. A misiones. Bien nos pudimos haber gastado esos $44,000. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Poniendo sillas más cómodas y cambiando aquí, cambiando allá y extendiendo y comprando una vez nueva. Pero no se trata, hermanos, de nosotros, se trata de todos. Entonces, cuando tú entiendes que lo que tú das, que lo que tú haces, no nada más es para nosotros, se ayuda a gente, se ayuda a misiones. Como dijimos, ¿verdad? Hay personas que lo que tú das son beneficiados. Te das cuenta entonces que en realidad, amados, tú como miembro del cuerpo de Cristo, tienes funciones y responsabilidades y también beneficios. Oye, qué padre, por ejemplo, los que no tenemos familia aquí, mi esposa y yo no tenemos ni primos, ni tíos, ni nada aquí. Qué padre es tener una familia en el Espíritu. Porque haga de cuenta que aunque extrañamos nuestra familia, en realidad no la extrañamos. Porque pues ustedes son nuestra familia. Ustedes han visto crecer a nuestros hijos, nosotros los de ustedes. Pasamos cumpleaños, fiestas, navidades, ¿verdad? Años nuevos. Es decir, en realidad cuando entiendes que es una familia, ¿verdad? En el Señor, su iglesia, pues te das cuenta de que hay beneficios, hermanos. Cuando hay, ¿verdad?, dificultad, que puedas apoyarte en tus hermanos, en oración, en lo económico. Gloria a Dios por ello. Y aquí, ¿verdad?, hay que tener ese entendimiento. Primera de Corintios, aquí está, ¿verdad?, es la mera mitad de la hoja. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 37. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando dice esta frase, miembros cada uno en particular, quiere decir, el Señor te ha puesto en una iglesia local por algo en especial. Hay algo que Él tiene para ti en ese lugar y hay algo que Él quiere que tú des en ese lugar. Así es. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es un miembro inútil. Nadie. Todos tienen dones, todos tienen responsabilidades y todos tienen beneficios en el cuerpo de Cristo. Y tienes que entenderlo, amados. Pero lamentablemente esta enfermedad, hermanos, arraigada en la iglesia, de no saber, ¿verdad?, lo que realmente es por causa de pensar que todavía después de haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, creemos tener la autoridad de manejar nuestra vida cristiana a como nosotros queramos. Aquí es donde los pastores han abusado mucho. O sea, aquí es donde también podemos torcer, ¿verdad? Y es lo que yo he evitado, hermanos, donde se hacen reuniones en la iglesia todos los días y se exige a los miembros que todos los días ¿qué? Vengan para manipularlos. O sea, es lunes de oración, ¿verdad? Y martes de evangelismo y miércoles de estudio y jueves de mujeres y viernes de hombres y sábados de jóvenes y domingos, ¿verdad? Y todos los días en la iglesia. Y el que no viene, hermanos, pues es, ¿verdad?, le arriman tierrita, dicen, unos santos pambazos. O empiezan, ¿verdad?, a manipularlos donde el Señor no te va a bendecir y bla, bla, bla. Y se aprovecha, hermanos,
el falso liderazgo de la iglesia de las personas. La vida en Cristo se tiene que vivir, hermanos, fuera de las cuatro paredes. Aquí es una bendición y un beneficio tener este edificio que podemos cómodamente reunirnos, pero la vida cristiana no es en las reuniones dentro del edificio, es en todos lados, es en tu vida diaria, es tú como individuo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu vecindario, tú como familia y claro, como iglesia. Aprende esta frase: si eres cristiano en tu casa, eres cristiano donde quiera. Así. Si eres cristiano en tu casa, eres cristiano donde sea. Sí, prácticamente, si en tu hogar no eres y no reflejas a Cristo, hermanos, afuera nada más eres farol de la calle, ¿va? Pero entendamos eso, entendamos, o sea, necesitamos entender que mi vida ya no la puedo vivir como un individuo solo pensando en mí o en mi familia. La tengo que vivir pensando primeramente en la cabeza, que es Cristo, y luego en el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuánto han afectado, hermanos, pastores, ministros, ancianos, cuando cometen adulterio y se quiebra, ¿verdad?, la familia ministerial y muchos del cuerpo? ¿Qué pasa? Se caen, se van, se decepcionan. Porque nunca pensamos ¿en quién? En los demás. No pensamos en el efecto que tiene. Cuando un jovencito o una jovencita de la iglesia, ¿verdad?, con otro se embarazan antes de tiempo, no pensamos en el efecto que tiene en la iglesia. Y podemos nombrar un montón de cosas, porque siempre estamos pensando como individuos, pero no pensamos en los demás. No pensamos en el cuerpo, ¿verdad? No pensamos en el Señor. Pocas palabras, hermanos, hay que incluir a la iglesia en nuestros planes. ¿Sí? A mí me sorprende mucho a algunos viejitos, ¿verdad?, de los que ya el Señor ha recogido, que fueron miembros de la iglesia, pues ya no están porque murieron. A veces, o sea, yo digo, Señor, pues, ¿qué fe tenían estos hombres? Cuando ellos sentían que ya se iban a ir, hermanos, iban a la oficina, hacían cheques, hermanos, de 20, 30 mil dólares. Y decían, así decían, yo no sé si este año me voy a ir, y no sé si mi familia le importa y cree en darle a Dios, pero yo quiero darle a Dios lo de todo este año, lo que yo, ¿verdad?, ofrendo en todo el año, lo quiero dar ahorita por si me muero, por si me muero, porque luego yo no sé si mis hijos, ¿verdad?, se lo van a repartir o no, prefiero dárselo ahorita al Señor. O cuando morían, hermanos, en sus pólizas de seguro, ¡pum!, ponían cantidades para la iglesia, 70, 100 mil dólares. Entonces decías, ¿por qué? Ellos sentían, hermanos, ¿verdad?, que ellos le debían al Señor eso, porque sabían, ¿verdad?, que hay misiones, que hay el dinero, ¿verdad?, no es indispensable, pero es necesario. Y cuando te das cuenta que puedes pensar siempre, ¿verdad?, en los demás, pues es bello ver los resultados y después seguir el ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad?, que les doy porque ha pasado aquí en la iglesia. No estoy hablando, ¿verdad?, lo leí en un libro o algo, lo hemos visto aquí varias veces. Gálatas 2:20, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego viene esta frase que no nos gusta: ya no vivo yo, hijo eso, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en este cuerpo, hermanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Y aquí es donde dice, ya no vivo yo. Y la pregunta es, ¿todavía vives tú
en ti mismo o ahora vive Cristo? Oye, si está apagado el aire, pensé que le habían prendido. Bueno, bajarle es frío, subirle es... Está bien caliente. Ok. Amados, pues entendamos, ¿verdad? Formamos parte del cuerpo, somos parte del cuerpo, podemos bendecir al cuerpo o podemos maldecir al cuerpo, ¿sí? A Dios ni cosquillas le hacemos. Vayamos a Job capítulo, ese no viene aquí, apúntelo porque de repente lo leí ayer, de esas veces que Dios te da una santa cachetada, ¿verdad? Así de que tómala para que te eduques. Job 20, 22 creo. Job 22, 1. Es una pregunta. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? No. ¿Puede un sabio ser de ayuda para él? No. ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? No. Si tú fueras perfecto, ¿le sería de beneficio a Dios? No. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no te necesita. Si tú crees en Él o no crees en Él, Él ni se hace más fuerte ni más débil. Si toda la iglesia el Señor lo negáramos, Él sigue siendo Dios y sigue reinando. Lo que tenemos que entender es que nosotros lo necesitamos a Él. Necesito dejar de vivir yo no le puedo ayudar a Dios, hermanos. Mi forma de pensar, no, Señor, no, hombre, mira, yo sé que si hago esto, esto y lo otro, no, yo sé que te voy a... No, hombre, hermanos, cuando Abraham le quiso ayudar a Dios, la regó. Cuando Moisés le quiso ayudar a Dios, la regó. Cuando David quiso ayudar a Dios, la regó. Cuando Pedro le quiso ayudar a Jesús, cuando Jesús le dijo, pronto ya voy a padecer mucho y voy a tener mucho sufrimiento, y Pedro le quiso ayudar a Jesús y le dijo, ¿qué? Pero le dice, Señor, compadécete de ti, Señor. O sea, prácticamente le sobó la espaldita y le dijo, Señor, pues no sufras. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor no necesita ayuda tuya ni mía. Nosotros necesitamos completamente someternos a Él. Y Pablo lo entendió, por eso dice, hey, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque pues la regaba el Pablote, va. Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debería hacer, eso hago. ¿Quién también hace eso, hermanos? Por eso debemos de morir a nosotros mismos y dejar que Él, ¿qué? Que Él viva, amados. Que Él viva. Nosotros somos su familia, ¿verdad? Servidora. Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él es el que, ¿verdad? Manda y nosotros obedecemos. Amén. Una forma más, amados, la iglesia es la más alta autoridad del reino en la tierra. Fíjate. Nunca habíamos visto, yo nunca había pensado, ¿verdad? Como la iglesia, como la más alta autoridad en la tierra. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que la iglesia existe porque Cristo la fundó y no porque el gobierno le da permiso? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en Mateo el Señor, ¿verdad? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahí el Señor le entregó su autoridad no a Pedro nada más, ni a los discípulos, se la entregó a su iglesia. Entonces, la autoridad, la máxima autoridad dijimos que es el Señor. Por cuanto el Señor, ¿verdad?, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto, y le dio toda autoridad. Y esa autoridad total que el Señor tiene, ¿se la dejó a quién? A su iglesia. ¿Sí? Y entonces la iglesia ahora, hermanos, ejerce, ¿verdad?, la autoridad del señorío de Cristo. El Señor nos gobierna, hermanos, para salvarnos y nos salva para gobernarnos. Fíjate muy bien. El Señor nos gobierna para salvarnos.
Vamos a cambiar la palabra gobierno por señorío. Señorío. Sin señorío no hay salvación. O sea, el Señor tiene que ejercer su autoridad sobre tu vida para que haya salvación. Si tú no te sujetas a su señorío, por eso el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que qué? Lo que yo te digo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero yo les diré, no los conozco. Esto nos está enseñando, hermanos, que sin señorío no hay salvación. Ahora, el Señor, ¿verdad?, nos salva para enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Otra vez, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú sigues viviendo con tu manera lógica de pensar, ¿verdad?, y con la educación que tuviste y con las experiencias que has tenido, la vas a volver a regar. Vas a ser un mal padre, una mala madre, una mala esposa, un mal esposo, vas a ser un mal hijo de Dios, vas a ser un mal hermano en Cristo. Pero si dejas que Él se enseñoree de ti, entonces vas a lograr hacer lo que nunca puede ser. Buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre, buen hermano en Cristo, buen hijo de Dios. El señorío, hermanos, es indispensable. Cristo no nos llama, hermanos, a unirnos a su iglesia, sino a someternos a ella. O sea, no es nada más, ven, Sally, vente, sé mi hija. Ah, ya eres mi hija, ok, ya, haz lo que tú quieras, ya eres mi hija. No, te dice, Sally, ven, ya aquí está, niégate a ti misma, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, el Señor no nos ha, porque luego está la famosa frase, ¿hay libertad en quién? El Señor nos liberó. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el Señor nos ha dado libertad. Sí, pero te liberó del pecado para enseñorearse de ti. ¿Por qué? Porque somos unas cabras, hermanos, que no hacemos caso y no oímos al pastor. Y entonces cuando Él nos compra, nos convierte en ovejas. Y si eres una oveja que oye, vas a lograr realmente hacer la voluntad del pastor, refiriéndome al Señor. Amados, el Señor nos llama a su iglesia, pero para someternos a ella. Y la iglesia no es simplemente otra vez un club o un grupo de hermanitos, ¿verdad? Es realmente la autoridad en la tierra. Mateo 16, ahí está en sus hojas, versos 18 y 19. Esto lo vimos el domingo, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, a ver, ustedes, mis discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues que eres Elías, Señor, que eres un profeta, ¿verdad? Que reencarnaste, ¿verdad? Eran budistas los judíos, creían que Juan el Bautista había reencarnado, que Elías en él. Y lo dice el Señor, bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el elegido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo alaba, dice, bendito eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Y luego el Señor le dice, y Pedro, también te digo que tú eres Pedro. En el lenguaje, hermanos, que se está escribiendo, ¿verdad? Mateo, que originalmente se cree que se escribió en arameo o en hebreo, está diciendo, ¿verdad? Tú eres una piedrita, Petros, tú eres una piedrita. Pero sobre esta roca, y hablamos del fundamento el domingo, hermanos. Cristo es la roca, el fundamento, ¿verdad? Sobre este fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden contra ella. Por eso podemos entender que la iglesia, no los pastores, no los falsos apóstoles, hermanos. La iglesia es la autoridad máxima, ¿dónde? En la tierra. Tanto que ni el infierno puede con ella. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. El Señor nos ha enseñoreado para salvarnos y nos salva para enseñorearse de nosotros. ¿Por qué, amados? Porque, ¿verdad?, la iglesia es la autoridad local que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Vamos a dar la vuelta. O sea, tenemos que entender, miren, si no tuviéramos un cuerpo de Cristo, una familia, una asamblea, cada cristiano haría lo que mejor le ¿qué? Cada familia haría lo que mejor ¿qué? Le conviniera. Pero como si hay una iglesia, un cuerpo de Cristo, entonces todos nos sujetamos, ¿verdad?, por medio de la palabra. Todos nos sujetamos a la palabra. A eso nos ayuda, amados, la iglesia, a entender que yo como individuo haría e interpretaría y enseñaría la palabra a mi manera, pero como estamos en un grupo y el Señor nos habla a todos por igual, podemos entonces entender, amados, que la iglesia, ¿verdad?, nos ayuda a poder edificarnos, crecer y caminar correctamente. Ya son las 8. Faltan 3 minutos. Efesios capítulo 4. Ahí está en sus hojas. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. A ver, léanlo conmigo, ¿verdad? En voz alta y vámonos. Nadie se adelante ni se atrase. Váyase conmigo. Léanlo en voz alta. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pausa. Pausa. Pausa aquí. Si usted dice, ay, ¿por qué el pastor? Estudios y estudios y predicaciones y sermones y estudios y estudios. Bueno, mi responsabilidad, según la palabra de Dios, hermanos, yo no soy ni apóstol, ni evangelista, ni profeta, yo soy pastor maestro, ¿verdad?, que son los últimos dones que el Señor entregó. Dice que yo tengo la responsabilidad, por medio del Espíritu, no yo como persona, no me estoy dando yo, ¿verdad?, es por medio, ¿verdad?, de la sabiduría del Señor, de edificar a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso, ¿cuál proceso? Está en el verso 13. El proceso de enseñar, discipular, aconsejar, redarguir, disciplinar, ¿verdad? Ese proceso va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros. Les voy a hacer esta pregunta: ¿ya somos maduros? Hay que continuar con los consejos, con los sermones, con los estudios. Hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar. No llore, hermana, no llore. Ok. ¿Hasta cuándo? Terminando el verso 13, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pregunta: ¿cuándo vamos a llegar a la plena y completa medida de Cristo? Hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Pues quiere decir que la iglesia, las reuniones, el tiempo de oración, la alabanza, la visitación, el evangelismo, todo esto es un proceso que va a continuar. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y le vamos a dejar hoy aquí con esto. Cuando tú no entiendes eso, te quieres brincar ese paso de madurar, te quieres brincar ese paso de conocer plena y completamente el conocimiento de la persona de Cristo, y entonces pasa esto. Como el escudriñar la palabra, hermanos, el tener vida devocional con Dios, el sujetarse a la palabra, te va a conllevar toda la vida. Muchos empiezan a buscar entonces a sentirse más maduros por medio de cosas que se pueden apreciar.
Entonces empiezan con los falsos dones. Y empieza la iglesia, como pues siempre son reuniones y estudios y reuniones y cantos y reuniones y todo. La gente se aburre porque siempre es lo mismo. Entonces empieza, ¿verdad?, a hacer un show. Se empieza, ¿verdad?, a profetizar cosas que nos gustan. Se empieza, ¿verdad?, a mover, entre comillas, el espíritu para tumbarnos, para pararnos, ¿verdad?, y empezar a movernos. Empezamos, ¿verdad?, a declarar y a no declarar y atar y desatar y a ir y venir. Y empezamos a darnos títulos falsos, profetas, apóstoles, querubines, profetisas, salmistas, milagreros y demás. Pero luego, después de la reunión de la iglesia, hermanos, yo sé que los dones del Espíritu están vigentes sin necesidad de ser show, y eso se lo voy a decir siempre. No crea que yo no creo en los dones del Espíritu, en los milagros y en todo, pero es que como sí los he visto realmente, entonces yo no me fascino con el show que hacen otras iglesias, ¿me entiende? O sea, no me fascino. Yo, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo no necesito ver para creer. Hay muchos que sí necesitan, hermanos. Pero aquí es donde, cuando este proceso, hermanos, es cortado, y claro, uno como pastor, hermanos, como maestro del Señor, imagínense, ya tenemos aquí 10 años. ¿Cuánto quisiera yo que mi vida y su vida de ustedes en 10 años haya ya qué? Crecido. Entonces somos tentados a usar una manipulación santa, entre comillas, ¿verdad?, y empezar a usar todas estas artimañas, le dice Pablo, ¿verdad?, de dones falsos y movimientos del espíritu y vaya. Pero entienda esto: el proceso de crecer y madurar hasta la plena y completa medida de Cristo va a durar hasta que el Señor venga. Tenga su Biblia siempre, lea su Biblia siempre, estúdiela, compárese, ¿verdad?, su vida con lo que dice ahí, con lo que dice el Señor Jesús. No se salga de ahí. Aunque sea un ministerio muy grande en la televisión o en la radio, una iglesia muy grande, ¿verdad?, hablando de edificios y gente que están predicando algo muy atractivo, pero si no está claramente aquí, hermanos, no se vaya tras eso. No se vaya tras eso. Continúe por medio de lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha puesto. Y termino con esto: cuando lleguemos a ser maduros, verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablamos la verdad con amor y crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Esto quiere decir, si la cabeza está aquí con nosotros, hermanos, vamos a ir madurando. Pero cuando quitamos a Cristo la cabeza y se pone un apóstol falso, valió. Por eso dice, y la cabeza, o sea, Cristo, hermanos, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a los demás a que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por eso es importante que entendamos, amados, qué es la iglesia, para saber que yo tengo responsabilidad para con la cabeza, que es Cristo, y hacia el cuerpo, que son mis hermanos, y mis hermanos tienen responsabilidad hacia la cabeza, que es Cristo, y hacia mí también.